Vietnam es uno de los países más baratos del mundo y hoy vamos a comprobar cuánto vale vivir como millonario aquí, viajando en taxis VIP, comiendo en restaurantes de lujo, viviendo las mejores experiencias y durmiendo en hoteles top. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy nos encontramos en Vietnam, específicamente en la ciudad de Ho Chi Minh, también conocida como Saigón, la ciudad más grande y moderna de este país. Ojo con este dato, se estima que aquí viven unas 9 millones de personas y que hay unas 8 millones de motocicletas, casi una motocicleta por persona. Además, Vietnam es conocido por ser uno de los países más baratos de Asia y del mundo, y específicamente en esta ciudad se habla de que la relación calidad-precio es absurda. Así que hoy vamos a comprobarlo. Vamos a ver cuánto vale vivir como millonario en Vietnam. Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo bien. Así que vamos a arrancar el día con un desayuno millonario. Vamos a ir no a una cafetería barata. Vamos a ir donde desayuna el que no le echa agua al champú. Es más, una cafetería instagramiable, de esas que son famosas en internet. A ver cómo andan los precios. Para llegar allá, el transporte no tiene sentido. De una vez se los voy a adelantar. Se pueden pedir hasta carros de lujo, pero hay que agendarlos. Voy a ver si tal vez durante el día me da chance de agendarlo, porque hay que agendarlo como con 2 o 3 horas de tiempo. Pero pedí un carro plus, un carro más tuanis de lo normal, en una aplicación. Aquí se usa Grab, que es como decir Uber. Un carro normal costaba $1.8 este trayecto de 10 minutos. Este carro plus, que trae un chofer mejor valorado, que no me va a llegar un taxista, sino un carro como tal de los nuevos. ¿Adivinan cuánto era el extra para pagar este carro? 20 centavos. Aquel valía 1.8, este vale $2. Un trayecto de 10 minutos. Vean esta puerta de 6 metros. Uf. Estamos hablando de lugares top. Vean el nivel de detalle. Esta es una de las cafeterías más top a las que he entrado en mi vida. Incluso los baños son de mármol. Ya lo estrené, puedo dar fe de eso. Son de mármol. Quiero que ustedes calculen cuánto vale lo que nos pedimos por aquí. Este es un café con leche condensada vietnamita. La porción se ve diminuta, pero es lo que normalmente sirven en la calle. Este es un café con extra cafeína, sumamente fuerte. Entonces sé que es la porción normal y me pedí un croissant que tiene como pelillo. De hecho, tengo mucha curiosidad por ver qué es esto. Si se come, me da miedo, parece tela. Creo que es pollo. Dios mío, me siento demasiado maicero. Me da miedo tragármelo, no sé, pero si está aquí debe ser comida. Este croissant que ustedes ven con este cafecito vietnamita con leche condensada costó $5 todo en este lugar con meseros. Después de esto voy a parecer una ardilla aquí como loco en la ciudad. Vean el ambiente, la música de jazz, oscurito. Y es la mañana. A ver qué tal el croissant. Delicioso. Y efectivamente lo de arriba es el pollo, porque yo pedí un croissant con pollo y creí que lo traía adentro, pero no, lo trae encima. Si estos son los primeros minutos del día, si así estamos empezando, ¿qué nos depara el día de hoy en Ho Chi Minh? Había que venir a las alturas. Si estamos viviendo un día como millonarios, hay que estar en lo alto. Estamos a 178 metros de altura en el piso 49, en el edificio más icónico de esta ciudad. Un edificio que yo no sé, dicen que está inspirado en la flor de loto y el crecimiento de Vietnam, pero a mí se me parece a la torre de Tony Stark. Díganme ustedes, aquí está el edificio en el que estamos aquí en Vietnam y aquí está el edificio de Tony Stark. Yo no sé, esta ciudad es el motor económico de Vietnam, es el centro financiero, tecnológico, comercial. A simple vista desde aquí lo podemos ver, la cantidad de edificios, parece una ciudad futurista, es como decir el Shanghái de Vietnam o el Nueva York de Vietnam. Ese tipo de ciudad, para que ustedes me entiendan. También los contrastes son brutales, se ven las calles saturadas de motos, se ven pequeños barriecitos, a la par edificios gigantes. Esta otra parte de Vietnam es increíble. Hay una figura a escala de la torre. Aquí podemos ver perfectamente lo que les decía. Vean la figura, hasta el helipuerto sale aquí, prácticamente igual que la Torre Stark. No sé si tal vez la torre, la película salió después que este edificio y estoy yo hablando paja, pero esa es la figura. Aquí me pueden entender mejor. Esta experiencia de subir a las nubes en Vietnam vale $9. Yo sé que a simple vista puede parecer que yo estoy aquí, pero en realidad, si ustedes prestan atención, yo estoy por allá.
¿Vieron lo que les dije? Yo no estaba allá, yo estoy aquí. En general, en todo Vietnam hemos encontrado seguridad, cultura. Un país muy tuanis para viajar, la verdad. Pero aquí se combina todo. Se combina modernidad, seguridad. Es demasiado seguro. Esta ciudad es barata, es moderna, hay buen transporte. Véanlo ustedes mismos aquí. Es una maravilla. Quiero ver si uno va caminando por la calle y se antoja de un postrecito de una cadena internacional, de un McDonald's. ¿Cuánto vale un McFlurry, por ejemplo? Un McFlurry de Oreo, 1.5. How? Xin chao. Xin chào. One Oreo McFlurry, please. Okay, one Oreo McFlurry. You want an original flavor or matcha flavor? Original flavor. Okay. Anything else? That's it, con matcha no queremos nada. No sé el tamaño, confírmenme los conocedores, pueden ahí ver mi cuarta, pero este bicho vale $1.50, 700 colones. Mi hermano ofreciendo los Prada aquí en la calle. How much? Ay, 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 ay. Qué servicio, ¿ah? Uy, anda el espejo y todo. Mi hermano, mi hermano. Pero ¿qué es este abuso? $9. $9 valen estos Prada en la calle. Vamos a ver, tíreme unos Louis Vuitton. Vamos a ponernos finos. Vamos a ver si anda alta calidad. Louis Vuitton. Veo por ahí Gucci, veo Oakley. Uf, aquí están, mi hermano, aquí están. How much? Igual, $9 estos bichos. Oh, buen vendedor, buen vendedor, buen vendedor. Ojo, vean el detalle, vean el logo, $9. Los Gucci, cuidado con los Gucci, los Gucci-nens. Me vine a un mercado porque quería mostrarles cuánto vale la ropa aquí en Vietnam, cuánto vale comprarse una camiseta, comprarse un bolso. Pero la sorpresa que me llevé es que entré a un mercado local y ni siquiera hay ropa local. O sea, no son marcas vietnamitas, son mercados de copias gigantes. Y cuidado, porque Vietnam es uno de los mayores productores de textiles en el mundo. Muchísimas de las marcas de ropas que utilizamos fabrican sus productos aquí. O sea, que tienen buena calidad de tela, buena manufactura. Entonces estas copias, cuidado. Adentro está prohibido grabar por el tema de la ilegalidad de las copias y demás. Pero ahí más o menos les grabé unos planos para que se hagan una idea de las camisetas, de las tenis, de los bolsos, los abrigos North Face, bolsos North Face. Todo de las marcas top. Y por todo se regatea. Una camiseta que valía $30 me la terminaron rebajando hasta $10. Unas tenis de $80 terminaron quedando en $40. Y así con muchas cosas que ustedes están viendo. Incluso había una venta de souvenirs extraña, como que usted podía llevarse unos murciélagos y unos insectos de regalo, no sé, de recuerdo para su casa. Y esos insectos increíblemente era lo más caro del mercado, a $300 esos cuadros con bichos. Cuidado, cuidado con esta terraza, cuidado con este restaurante que da vista a uno de los lugares más populares e icónicos de la ciudad. Esta de aquí es una iglesia católica rosada. Fue construida por los franceses cuando estaban colonizando Vietnam y en su momento el catolicismo era muy mal visto porque estaba ligado a los franceses y este era un país principalmente budista y taoísta. Incluso en la actualidad sigue siendo un país budista y taoísta, pero debido a los misioneros que llegaron a imponer el catolicismo y demás, actualmente en Vietnam hay como un 7% de la población que es católica. En su momento la iglesia se hizo rosada simplemente para destacar, para impactar, llamar bastante la atención, y en la actualidad vean cómo contrasta con todo lo demás. Antes de ir a buscar un almuerzo caro, entre comillas, vamos a ver en cuánto sale, tengo que mostrarles los precios de un restaurante local en una gran avenida, en una avenida importante. Este no es un puestito de la calle, en la calle es todavía más barato. Ojo, los almuerzos van desde los $3, $5 y $6 el más caro, unos fideos ya con sus buenos pedazos de carne. ¿Ya vieron los precios en un restaurantico local? Ahora, ¿cuánto vale comer con esta belleza de fondo en este restaurante con airecito acondicionado y toda la cuestión en Vietnam? Un plato como este que tienen aquí de carnita con pasta, queso, vale $10. Y si le quiero agregar un juguito totalmente natural de naranja, vale $3. Vean esto, es como un paso interminable de motos. Ya, vean cómo cruzan las personas, simplemente se mandan y ya. Ya está empezando la hora pico en esta ciudad de Vietnam, que es la ciudad más poblada de todo el país y por tanto es la que tiene más caos vial. Pero todo el mundo se entiende, de alguna manera todos se acomodan. Vean cuando el semáforo se pone en verde. Vean el tapón que había de motos y no se va a acabar. El semáforo se va a volver a poner en rojo y no va a terminar de pasar toda la gente que estaba esperando. Ellos vienen en contravía, se mandaron en contravía y ya. Así funciona. Ojo con este movimiento.
Como vieron, aquí está el peatonal, no hay semáforo allá, no hay semáforo allá. Lo que queda es irse escabullendo poco a poco. No tengo mucha práctica y da un poco de miedo, pero así es como funciona. Nos vamos mandando, Uy, 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 mi señor. Cuidado aquí, cuidado aquí. Y se logró. Vivos. Yo no sé qué les ha parecido a ustedes hasta el momento el Vietnam Premium, los precios del Vietnam Premium, pero espérense para que vean. Los voy a llevar a un hotel de lujo en Vietnam y les voy a contar cuánto puede llegar a valer hospedarse en este país. Si lo que les he enseñado les ha parecido barato, no me lo van a creer, ustedes no me lo van a creer. Esta que van a ver ni siquiera es una habitación, ya esto es un apartamento, tiene su pila, tiene cocina, tiene refrigeradora, el baño es bastante grande, bastante cómodo. Hay hasta microondas, café. Hay mucho espacio. Aquí hay para guardar, acomodar toda la ropa, pantalla, espacio de trabajo y además una vista impresionante a toda la ciudad. Este apartamento vale solo $120 por noche para 2 personas. Pero esto no es lo más impresionante. Aquí es donde está la verdadera locura. Me puse a buscar los precios, buscando desde lo más barato. Hay hospedajes, esto es para 2 personas. Hay hospedajes desde los 4, desde los $7 por noche, pero no nos vamos a poner tan violentos. Estos probablemente son hospedajes compartidos. Entonces, siendo un poco más objetivo, me estoy encontrando que desde los $30 ya se pueden encontrar habitaciones en hoteles 3 estrellas, habitaciones privadas. Y si hablamos de los Airbnbs, de la gente que renta sus espacios, no, yo no lo puedo creer. Vean estos hospedajes desde los $16 por una noche. Este es un cuarto en la casa de alguien. Este es un departamento en $44 una noche, $25 una noche. Vamos a entrar a uno. Vean por ejemplo esto. Es hasta instagrameable. Una habitación rosada, bien distribuida. Y el espacio se ve grande. Tiene su sala, su refri. Allá al fondo usted tiene cocina, cama, otra cama arriba. O sea, este es como para 4 personas en $25 la noche. Y así infinidad de ejemplos. Ustedes mismos se pueden meter a buscar. Quiero que hagamos un recuento de los gastos que he tenido el día de hoy viviendo como millonario en Vietnam. Arrancamos con un taxi de $2 que me llevó a desayunar a una cafetería impresionante donde el desayuno costó $5. Luego subimos a uno de los mejores miradores de la ciudad por $9. Se me antojó un McFlurry de $1.50. El almuerzo en un buen restaurante más un juguito natural, $13. Y costos ocultos que hubieron, que fueron 2 taxis que tomé para moverme de un lado a otro. Uno costó $2 y el otro $3. O sea que en total, en lo que podríamos llamar un día deluxe, un día de lujo, he gastado $35.5 recorriendo la ciudad y haciendo todo lo que hicimos. Cuéntenme a ustedes qué les parecen los precios de este país, si realmente entra como uno de los países más baratos del mundo, si creen que vale la relación, la calidad-precio de todo lo que hemos pagado el día de hoy. Déjenlo todo ahí abajo en los comentarios. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos de alguien que hoy agarró, yo creo sí, los taxis más baratos que he agarrado en mi vida, después de los tuk-tuks de Bangladesh.